hidrogeología, por otro lado, es un área de la geología que estudia los materiales geológicos con el agua que circula en el, por ejemplo, los tipos de acuíferos, incluyendo aguas subterráneas, aguas superficiales y todos los aspectos geológicos de interacción entre ellos. Ya, eso sería entonces lo que hay que hacer. El objetivo, realizar un informe técnico acerca de las situaciones y conceptos elementales de la hidrología y hidrogeología, y ese informe técnico, dice, hay que realizarlo mediante un grupo con debate y lluvia de ideas. Instrucciones: revisar el material de estudio indicado por el docente, trabajar en grupo siguiendo las recomendaciones por el docente debe formar grupos de trabajo de 5 integrantes, realizar experiencia bajo los procedimientos de trabajo seguro y protocolo de seguridad, insumos, digamos computador, por lo menos uno del grupo, celular, apunte de la asignatura y internet. El procedimiento: el docente deberá conocer cuál es el contexto relacionado con la hidrología e hidrogeología para cada grupo con al menos 2 semanas de anticipación a la evaluación sumativa número 1. La evaluación sumativa número 1 dije que era para el 4 de junio. Se recomienda aplicar la siguiente distribución de temas para cada grupo de trabajo y generar un debate en clase. Cada grupo debe elegir un tema relacionado con la hidrología, la ubicación geográfica y también la hidrogeología. Con ubicación geográfica definida. Por tanto, cada grupo tendrá 2 debates, uno por cada temática. Y entonces, los que les toque la zona norte tienen que estudiar la hidrología y la hidrogeología. Entonces, la hidrología, el contexto del ciclo del agua en el norte de Chile, en el centro y en el sur. Y en el caso de la hidrogeología, son los acuíferos libres en el norte, en el centro y en el sur de Chile. Tercero, destinar tiempo de la clase para explicar la actividad, como estamos haciendo ahora. Y el grupo de trabajo debe desarrollar las ideas principales del debate en tiempo libre. Sin embargo, el docente siempre tiene que estar disponible para resolver dudas, consultas respecto a la actividad. Los estudiantes deben registrar paso a paso el desarrollo de esta actividad en un informe técnico con formato institucional definido, donde también se deben describir los elementos generales de la hidrogeología en la industria minera. El trabajo en clase finaliza cuando todos los grupos debaten y hacen entrega del informe técnico correspondiente. El docente dará una retroalimentación del debate mencionando cuáles fueron los aciertos y limitaciones de cada grupo. En el caso de haber la evaluación sumativa número 1 considera el debate y el informe técnico con formato institucional, incluye paso a paso la investigación, los elementos generales de la hidrogeología y de la industria minera, análisis y conclusión. El producto que se tiene que elaborar es un informe técnico, como le dije que tiene un 20% de ponderación en la calificación y se evalúa a través de una rúbrica que está cargada obviamente en el ambiente de aprendizaje, está cargado en la actividad. El paso a paso de la actividad se presentó un informe técnico con el siguiente formato: portada, índice, resumen, objetivos, fundamentos teóricos. Debe estar referenciado exclusivamente a la hidrología y hidrogeología de la zona correspondiente a la investigación. Procedimiento experimental, instrucciones paso a paso lo realizó la investigación. Análisis de resultados, analizar los resultados obtenidos de la actividad, por ejemplo, cómo se ha afectado el ciclo del agua en el norte de Chile respecto al sur de Chile y cómo los acuíferos tienen un comportamiento distinto dependiendo de la ubicación geográfica y el clima de la zona en particular.
Y las conclusiones finalmente se extraen y el análisis corresponde a lo más importante puesto ahí, debe ser categórica y sin explicación, ya que esta fue hecha en el ítem anterior. Dentro de los antecedentes teóricos que tienen que considerar, por ejemplo, tienen que considerar hidrología, hidrogeología, tienen que considerar, en este caso, el ciclo del agua, tienen que considerar los mecanismos con que cómo se mueve el agua, los distintos tipos de acuíferos, la relación que tiene con la industria minera, en las distintas zonas que ustedes van a ver. Bueno, en todas las zonas va a haber industria minera, más o menos. Obviamente en la zona norte es la mayor cantidad de industria minera, a diferencia de la zona sur, que es la menor cantidad, pero sí igualmente hay industria minera, en menor cantidad, pero hay. Profe, pero ¿esa industria minera tiene que ser en base a minerías metálicas o puede también...? No, está relacionada con los derechos de agua que tiene la industria minera. Con eso va a estar relacionado. Porque como yo les decía, toda industria minera requiere agua en sus operaciones y también la industria minera también se va a enfrentar a temáticas no solamente del uso del agua, sino que también de fuentes de agua que van a estar en el proyecto minero y qué es lo que hacen con esas fuentes de agua. Y aquí hay algunos antecedentes teóricos generales que los vamos a ir viendo en la materia. Por ejemplo, ¿qué es lo que el ciclo hidrológico o ciclo del agua? O cómo circula o cómo se mueve el agua entre la hidrósfera. Trata de un ciclo bioquímico de relaciones químicas del agua. El agua también en la tierra, cómo se encuentra en forma líquida, por qué y dónde está la mayor cantidad de agua, en los océanos, mares, cuánta cantidad de agua hay superficial en los continentes y cuánta de esa cantidad de agua es potable. En este caso, que se pueda consumir para consumo humano. ¿Cuántos forman aguas subterráneas? ¿Cuántos forman lagos? ¿Cuántos forman ríos, arroyos, etcétera? O todo tipo de agua. O la segunda fracción de agua que también sabemos que son los glaciares, o agua acumulada como hielo, principalmente en la Antártida, los casquetes glaciares antárticos. Entonces vamos a tener que analizar la Antártida. El grupo que les toca la Antártida, la 13ª región, vamos a tener que analizarla, porque Chile tiene parte de la Antártida, también tiene glaciares importantes, y hay que buscarlo, hay que buscar esos glaciares. De hecho hay una ley nueva de glaciares, que tiene que ver con el tema medioambiental. Por último, una fracción menor está presente en la atmósfera como estado gaseoso, o en estado como vapor, o en estado líquido formando nubes. Esta fracción atmosférica es muy importante para el intercambio entre los compartimientos, en el caso de la circulación del agua, de manera que asegura que el suministro de agua sea continuo y se puede ir renovando entre el agua continental y los depósitos de agua. Por último, tenemos los acuíferos libres. Son aquellos que no están aislados, sino que están en contacto directo con la atmósfera y el exterior. Y por otro lado tenemos los niveles de agua que no son libres, o acuíferos no libres, o aislados, se podría decir, que esos se encuentran en medio de capas permeables. Entonces todo eso vamos a ir analizando en esta asignatura. Y para buscar información, ustedes pueden buscar, yo les estoy indicando para hacer esta actividad,
Para buscar información pueden buscar acá en los links que aparecen, aunque yo les recomiendo páginas como el CNGMIL. Ahí el CNGMIL se divide entre áreas: el área de geología, el área de minería y el área de medio ambiente. En el caso del área de geología, ustedes van a encontrar acá información geológica de depósitos en este caso, de todo lo que tiene que ver con los aspectos geológicos, volcanes, sismos, pero también tiene también en este caso un área que se llama el área de hidrogeología. Acá en el CNFM tiene esa área de hidrogeología, entonces ustedes pueden entrar acá y dentro de lo que es el área de hidrogeología, el estudio hidrogeológico de recursos de agua subterránea, la contaminación de los acuíferos, esto lo vamos a ver principalmente en la unidad 2. Ellos tienen cartas, fíjate que tienen mapas a escala de los lagos, de los ríos que hay acá en el país. De acá hay un video bien interesante que podemos analizar. Y con esto también voy a hacer la introducción a la primera parte. El agua superficial y el agua subterránea se relacionan. Bueno, pasamos a otro. Esto está relacionado con lo que vamos a ver hoy día. Esta maqueta simula, de forma simplificada, parte del ciclo hidrológico. Hay un experimento de hidrología que hice una maqueta para representar cómo fluye el agua, cómo se mueve el agua. Generalmente el agua fluye desde agua arriba hacia agua abajo. Si lo vemos en el contexto del planeta o en nuestro país, el agua siempre fluye desde la cordillera hacia la costa, hacia el mar. Y eso lo hace por nivel, por tema de pendiente y por gravedad. Eso se llama perfil gravitante del recurso hídrico. Entonces, dicho de otra manera, el agua siempre fluye desde una mayor altura buscando una menor altura, hacia el mar. Entonces, eso es lo que se va a simular en esta maqueta. Aquí tenemos el continente, tenemos el suelo tiene una permeabilidad, tenemos una capa que es una capa más permeable, una capa menos permeable. En esta maqueta también considera algunos pozos o perforaciones que se han hecho para el tema del agua. Entonces, la idea es que lo analicemos con calma y entendamos bien el video, que es bien interesante. Esta maqueta simula, de forma simplificada, parte del ciclo hidrológico, apreciando cómo el agua superficial y el agua subterránea se relacionan. La zona de la maqueta, donde se vierte el agua, representa la recarga natural. La recarga es el volumen de agua que llega a un acuífero durante un periodo de tiempo, a causa de la infiltración de las precipitaciones o de un curso de agua. El medio por el cual circula el agua corresponde a un acuífero. Un acuífero es una formación geológica de rocas permeables que permite la circulación y la acumulación del agua en sus poros o grietas y su movimiento bajo la acción de la gravedad. En esta maqueta podemos observar un acuífero libre formado por sedimentos tamaño arena y un acuífero confinado formado por grava. La capa impermeable está representada por arcilla. Además, se ven pozos habilitados en el acuífero libre y un pozo habilitado en el acuífero confinado. Los fluidos se ponen en movimiento cuando existen diferencias de altura. El fluido se moverá desde el punto de mayor altura hacia los puntos de menor altura. Este concepto se conoce como gradiente hidráulico. Mediante la fuerza de gravedad, el agua circula desde una zona de mayor potencial hidráulico hacia zonas de menor potencial.
Cuando la superficie del terreno es cortada por la superficie freática del acuífero libre, se produce la acumulación de agua, generando manantiales, lagos o la descarga de agua en un río. En esta animación observamos cómo un contaminante que es vertido en el lago se dispersa y fluye hacia la zona de menor potencial hidráulico, contaminando no solo el agua superficial, sino también el acuífero libre. En caso de que existan pozos aguas abajo, estos pozos extraerán agua con el contaminante vertido en el lago. Cuando vertimos un contaminante en un pozo, este se moverá gracias al flujo de agua hacia las zonas de menor potencial hidráulico. Además, podemos observar que el acuífero confinado se encuentra libre del contaminante, gracias a la capa de arcilla que impermeabiliza el techo del acuífero, impidiendo así el paso del agua contaminada desde el acuífero libre hacia el acuífero confinado. Al efectuar el bombeo de uno de los pozos que se encuentran aguas abajo, el agua obtenida estará contaminada. Maqueta de circulación de agua. No pasa de hacer una maqueta, ¿cierto? ¿Ah? No pasa de hacer una maqueta, ¿cierto? No. ¿Cierto? No se preocupen. ¿El primer año empieza a hacer una maqueta o no? Sí, porque Pero bueno, mi maqueta toda fue la conserva, ¿no? me puso un cuadro. Ya, esos videitos son interesantes que ustedes lo revisen acá y que busquen, por ejemplo, dentro del material que hay acá, estos estudios hidrogeológicos de contaminación de agua, estos planos, la divulgación que da en la CUNY al tema, ahí van mostrando esto a distintos cursos. Estas maquetas ilustran lo que vimos recién, cómo se genera la formación. Y Sena también tiene información para que ustedes hagan el análisis, el estudio de lo que le estoy solicitando para este curso y podamos analizar este tema de los recursos de agua. Entonces, dijimos que está en el área de geología. Dentro del área de geología pueden ustedes buscar estudios, libros sobre eso, asistencia técnica geológica, recursos geotérmicos, geología, peligro geológico y ordenamiento territorial, visor sobre salares. Ahí hay que buscar más información que acá en el Senacumí pueden ser hidrología. Secretaria de Política Minera de Argentina visitó el Observatorio Volcanológico de los Andes del Sur, capacita delegación guatemalteca de la evaluación de ranking de volcanes, reitera compromiso de volcanes. Bueno, hay que buscar la información, pues, y también tiene esta información para buscarlo, o simplemente ustedes lo googlean. Googlean así para buscar hidrología, voy a hidrología y hidrogeología, zona central de Chile. Ahí lo pueden googlear ahí y les va a aparecer información para eso. Y ahí le dicen qué es lo que viene: río y cuenca, clima, precipitación, régimen de los ríos, embalse, la hidrogeología, los acuíferos, recarga de acuíferos, explotación de acuíferos, gestión del recurso hídrico, efectos del cambio climático, estudio. Y ahí le aparecen los links con la inteligencia artificial. Ahí le aparecen los links: hidrogeología y geotermia. Estudio hidrogeológico cuenca del río Mataquito. Se fijan ahí del Ministerio de Obras Públicas y hay información también para ello.
y escasez de agua en el norte y centro de Chile, y aparece todo esto que después nosotros podemos ir analizando en la zona central, en la zona norte, de Chile. Sistema endorreico, precipitaciones estivales, ríos principales, en la zona norte, ríos Loa, Yuta, Camiña, Huasca, entre otros. Ahí sale en la región de Tarapacá. Los acuíferos, estudio hidrogeológico, falta de termal, desalinización, etc. Entonces, esto lo usa para las provincias de Tarapacá, Atacama, Antofagasta y Coquimbo. Después tomar esa misma como referencia, hidrología del norte. Entonces, se toman como referencia al que le tocó este tema, todavía no lo he definido los grupos, hidrología del norte de Chile, provincias de Tarapacá, Antofagasta, Atacama y Coquimbo. Y ahí está todo el estudio. Cuenca hidrográfica del río Yuta, San José, el Yauca, Camarones, Coyacagua, el río Loa, el río Coyapó, el río Huasco, Elqui y Marina. Ahí sale la información. Y lo mismo pueden buscar, en este caso también en la zona sur de Chile, en la zona sur. También por la red zona sur, redes hidrométricas. ¿Cuál es la hidrografía de la zona sur de Chile? Las principales ollas hidrográficas. Mapa hidrogeológico de Chile. Y así, el Servicio Nacional de Geología y Minería, hidrogeología. Y así pueden encontrar distinta información. ¿Ya? Entonces, para que vayan avanzando ya con este trabajo que le acabo de indicar, igual están los aportes del curso, igualmente están estos links que pueden buscar información. Incluso hay páginas que son netamente de medio ambiente, que pueden buscar información ustedes también. Por ejemplo, en el servicio de evaluación ambiental, sirve para ello también. Mapa hidrogeológico. Mapa hidrogeológico, República de Chile, Dirección General de Agua, como la DGA, la Dirección General de Agua. Entonces, se puede buscar información de esto. Hay que investigar, hay que investigar un poquito para encontrar información sobre esto. Y se han hecho estos mapas. De hecho, yo les comento que a mí me tocó participar en el desarrollo de esto hace rato, ¿sí? Estudiante todavía a pronto a terminar la universidad. Y una empresa de Santiago contrataba alumnos que pudieran hacer un estudio del río Copiapó. Me tocó estudiar el río Copiapó desde su inicio hasta su desembocadura. Entonces, en ese estudio uno tenía que georreferenciar distintos puntos de tomas de agua para que después la empresa pudiera, con los registros del DGA, pudiera contrastar su registro con lo que realmente están ocupando las distintas empresas, porque desde que el agua nace en la cordillera hasta que cae al río, pasa por empresas mineras, pasa por empresas agrícolas, principalmente de la uva,
por lo menos en la región que indico, también pasa por el consumo humano, etcétera, etcétera. Entonces pasa por distintos usos, y el que más consumía agua ahí en ese tema es el uso agrícola, en la uva de mesa. Y uno tenía que hacer ese estudio para hacer estos mapas hidrogeológicos del río, donde están las ubicaciones y cuál es el uso que se le está dando al agua, básicamente. Nosotros teníamos aquí con el GPS ahí georreferenciando y ir viendo, captando los pozos, preguntándole a la gente, viendo los canales donde circula el agua y haciendo encuestas, básicamente. Era un estudio bastante amplio que duró varios meses. Y bueno, yo participé en eso les comento, y estos estudios se hacen cada cierto tiempo, se van haciendo estos estudios y se hacen en todas las regiones del país, con todas las personas que lo van haciendo en distintas regiones. Y con toda esa información generan unos modelos que pueden ustedes encontrar aquí en el SEA o en el Servicio de Evaluación Ambiental, que hay distinta información sobre eso. Por ejemplo, esta guía de uso de modelos de agua subterránea en el SEA. Perdón. Y información van a encontrar para poder hacer este trabajo. Lo importante es que lo comiencen y empiecen a revisar los apuntes del curso. Y antes que se nos acabe el tiempo, por lo menos mañana, yo les voy a pedir mañana que me den los grupos. Mañana tenemos clases de misma hora. No sé en qué sala, debe ser la misma sala. Vamos a partir con la introducción a la hidrología. ¿Cuál es la hidrología? La hidrología es el estudio, la ciencia que se preocupa de estudiar el agua en la tierra y su impacto. Bueno, en este caso nosotros nos vamos a enfocar en el impacto en la minería. Vamos a ver los componentes, la fase del ciclo hidrológico y cómo se mueve el agua, y las rutas que sigue el agua en su ciclo natural. Ahí podemos ver desde la cordillera, los ríos, el suelo, incluso lo que no se ve ahí, que también sería la napa subterránea. Ahí tenemos lo que es la hidrología. Como yo les decía, hay varios autores al principio, como Perrault, Marriott, incluso hasta el del cometa Halley, ¿cómo se dice? Cometa Halley. También estudió este tema y me llamó la atención porque él lo estudió porque vio que se le empañaban las miras de los telescopios. Entonces empezó a preguntarse por qué fenómeno le incurría. Entonces empezó también, dentro de los campos de estudio amplios que tenía esta persona, empezó a estudiar la hidrología también de la zona donde él vivía. Y como les decía, Perrault y Mariette estudiaron el caudal del río Sena. Ya estoy hablando. ¿Dónde queda el río Sena? Italia. Ay. Entonces, eso es en Europa. Ellos empezaron a estudiar esas precipitaciones y se dieron cuenta que lo que yo les decía, que no calzaba, que no cuadraba la cantidad de precipitaciones versus el caudal del río. Y se dieron cuenta que esto cuando empezaron a estudiar esto, se dieron cuenta que esto tenía gran importancia en cómo se maneja, cómo se mueve el agua, que es bastante dinámico. En conclusión, ellos llegaron a la cuenta que la cantidad de agua que se evapora versus la cantidad de agua que precipita versus la cantidad de agua que se infiltra no necesariamente es la misma. No necesariamente es lineal eso, sino que depende de la zona donde se encuentre. Hay zonas que tienen mayor evaporación, hay zonas que tienen mayor infiltración de agua, distintos tipos de suelo, hay zonas que tienen mayor precipitaciones, etcétera, etcétera. Entonces va a depender del ciclo geológico en la zona donde esté ubicada el agua. Entonces ahí esto lo pueden leer en el apunte que yo les compartí.
Y ahí tenemos los fenómenos que ustedes pueden revisar. Son 4 principalmente. La evaporación, por un lado, pasa del agua de estado líquido a gas, el agua se transforma en vapor, se puede absorber de distintos lados, desde el océano, río y lago. También tenemos las precipitaciones por un lado. El vapor se condensa y cae en forma de lluvia, nieve o granizo. Precipitación va a depender de la zona donde quede, la altura, por si cae en forma de lluvia, nieve o granizo. Se fijan aquí la evaporación, transpiración sobre la tierra, vapor de agua, el vapor de agua del océano a la tierra. Después el otro fenómeno, la precipitación. Y por otro lado tengo el fenómeno de infiltración, que parte del agua se filtra hacia el suelo, y eso también depende mucho de lo que vamos a ver mañana, de la porosidad del suelo. Hay suelos más porosos y suelos más permeables que otros. Por ejemplo, un suelo arcilloso por lo general es más impermeable, a diferencia de una grava, una gravilla, una arena que tiene un mayor rango de porosidad, por ende mayor permeabilidad del agua. Y eso también lo vamos a analizar, y eso alimenta los acuíferos. Y también hay la capacidad de retención de agua del suelo. Hay distintas capacidades. Hay suelos que retienen más agua y suelos que retienen menos agua. Eso es importante para los que sacan agua de pozo o de noria, que hacen una perforación, sacan el agua de pozo. Y por otro lado tengo la escorrentia, que dice que el agua que fluye sobre las superficies hacia cuencas y cuerpos de agua. Ahí también lo pueden ver en esta imagen. La escorrencia podemos definir de 2 tipos. Una escorrentia superficial, con movimientos de aguas superficiales como lagos, ríos, por ejemplo, humedales, y otra que es más superficial, que son movimientos de agua con infiltración que producen en las napas subterráneas. Y esos movimientos son los que se llaman el ciclo del agua. Para que se entienda sobre este ciclo, es un ciclo dinámico y va a depender mucho, repito, de la zona. Cuando hablo de la zona me refiero al tipo de suelo, al tipo de clima, la dinámica, si está cerca del mar, si está lejos del mar la zona. Entonces hay distintas dinámicas que se pueden formar en una zona u otra. Por otro lado tenemos la evaporación. Como dije, la evaporación, el agua pasa de estado líquido a gas debido a la temperatura, al calor, principalmente solar. ¿Y cuál es la relación de esto con la minería? En realidad con la industria minera, la evaporación, en la industria minera se mide harto lo que es la tasa de evaporación. La tasa de evaporación se estudia, puede ser de algún fenómeno minero. En la minería no metálica se estudia la tasa de evaporación en las pozas de evaporación solar, se estudia las pilas de lixiviación, se estudian en las piscinas que se generan con agua, en los tanques del AVE, se estudia también en los depósitos de estéril o cualquier depósito que tenga humedad. Se estudian los fenómenos de tasas de evaporación. Se van estudiando como un fenómeno que afecta obviamente el balance hídrico de la faena minera. Entonces, y eso también puede afectar el agua disponible, puede afectar la calidad del aire y del suelo. Incluso esa relación tiene, porque imagínense que yo estoy evaporando agua que es ácida, eso puede afectar también la calidad del aire que está en la zona. Y por otro lado, los factores influenciadores de la evaporación tenemos la temperatura, por un lado, el viento, la humedad ambiental. Todo eso modula la tasa de evaporación. En los apuntes que yo les decía, pues
pueden revisar esto que les estoy comentando. Esto lo saqué de los apuntes, para que ustedes lo revisen. Tenemos después las infiltraciones, por otro lado, voy a avanzar más rápido. Por otro lado tengo las infiltraciones. Los fenómenos de infiltración. Les decía recién que el agua que se infiltra depende mucho del tipo de suelo, y después vamos a la clase de mañana vamos a ver que hay agua que se absorbe, pero también el mismo suelo la retiene. Entonces vamos a ver esa capacidad de retención que tiene el suelo de retener agua, y eso se ve en función de un cálculo básico que es el cálculo de porosidad, que nosotros lo podemos definir como una relación entre el volumen de hueco que tiene el suelo versus el volumen total que ocupa el suelo. Y el volumen de hueco, el agua se va ubicando en esos huecos. Eso tiene que ver con la infiltración. ¿Por qué es importante para la minería? Porque eso permite prevenir la contaminación de agua subterránea. Ustedes pueden, si no se hace un buen estudio hidrogeológico, pueden contaminar agua subterránea que esté cerca del yacimiento, porque esa agua por lo general se tiene que mover antes que se contamine, o también se puede acidificar esa agua y generar el DAM, que es los drenajes ácido mina, y también puede generar daño en los sistemas de manejo sostenible del agua, lo que siempre la minería dice ser responsable en el tema del uso hídrico, ¿ya? Para que lo tengan en consideración. Esto es importante en este ámbito. Entonces eso lo vamos a ver principalmente más en profundidad el día de mañana. Después tenemos la escorrentia, o sea, una palabrita ahí. Escorrentia es el movimiento de agua. Por lo menos yo dije que había de dos tipos, la superficial y la subterránea. En el caso de la superficial, dice movimiento de agua que no se infiltra y corre por la superficie hacia arriba y el lago, el movimiento desde cordillera hasta el mar. Por un lado tengo la escorrentia subterránea, que en este caso eso sería para el agua subterránea. Y ¿cuál es la relevancia? Es clave para diseñar sistemas de drenaje y controlar erosiones en zonas mineras. Eso es la importancia para usted. Y los impactos ambientales que pueden transportar sedimentos y contaminantes afectando la calidad del agua. Eso es interesante y ha ocurrido, y lo vamos a ver con algunos casos que cómo esto ha afectado, ha paralizado proyectos mineros si no se sabe encauzar bien el río. Lo que pasó en el río Huasco hace unos años atrás, donde cerró la faena de Pascualama, producto de que hubo contaminación por erosión del río y también daño a los glaciares, por producto de que no se planificó bien esto, no se planificó bien los movimientos de agua, porque ellos estaban extrayendo material y eso alteró el ciclo del agua y produjo este daño ambiental. Entonces eso afectó y posteriormente tuvieron que cerrar la faena. ¿Ya? Y después te van a ver la fuente que existe la escorrentia directa, escorrentia básica, entre otros fenómenos que pueden generarse acá. Ya, y dicho eso, recuerden que esta es la primera clase de introducción. Dicho eso, esta clase dura hasta 10 para las 8. 10 para las 8 vamos a ir haciendo el cierre ya. Les recuerdo. Primero, los grupos. Mañana, si quieren me mandan ahora, pero lo espero hasta mañana. Grupos de 5. Y en función a eso, les va a tocar la zona norte, centro o sur del país. ¿Me hacen el sorteo? ¿No? Democráticamente nomás yo lo defino. Sí. Sí. Pero los grupos que sean por afinidad. ¿Qué es lo que se tiene que
analizar en este primer trabajo, ya le dije, la hidrología, la hidrogeología, los movimientos del agua, en la zona tienen que investigar los acuíferos, tienen que investigar cuál es la influencia que tiene el ciclo del agua en la minería. Entonces, eso es básicamente lo que nosotros vamos a ver en este primer trabajo, para que lo empiecen a investigar desde ya y organicen su tiempo. Entonces, y viendo los ejemplos locales, en la zona que les tocó, analicen cómo el ciclo hidrológico se manifiesta en su entorno cercano. Por ejemplo, acá, en la región de Tarapacá, que es una zona única, no digo solamente en Chile, sino que en el mundo, una zona de bajas precipitaciones, una zona que tiene clima árido, una zona que tiene suelo salino. Se fijan, son condiciones que son únicas en el planeta, y entonces uno se empieza a analizar acá como el ciclo geológico. Pensemos en el río Loa, el más cercano acá. Ustedes van al Loa y ven que el río corre, ¿no? Claro, sí. ¿Sí? En alguna oportunidad sí, en otras no. Principalmente cuando hay el invierno boliviano, ¿cierto? Claro, Y otras veces no tiene. Entonces, ¿por qué ocurren esos fenómenos? Eso es lo que hay que pensar, eso es lo que hay que analizar. Ahora, aquí en esta zona no llueve, pero ¿qué pasaría si cayera agua? El cauce del río natural se empezaría a formar y eso generaría las quebradas, generaría los movimientos de agua. Entonces, tenemos que pensar que los movimientos geológicos son dinámicos y así lo podemos ir viendo zona por zona del país. Como les decía recién, hay que hacer ese análisis. ¿Profe? Yo había escuchado, o sea, hace tiempo, creo que cuando un cuarto medio, tercero medio, que un viejito que había trabajado en esa minera y que decían que para los inviernos bolivianos, como había mucha más agua y caía. ¿Cómo se mueve el agua? ¿Cómo se va moviendo el agua desde el océano hasta el continente, del continente al océano? Por la o sea, por la inclinación que tienen las mismas cordilleras. El agua arriba y agua abajo, gradiente hídrico. Lo vimos en el videito que vimos recién en Senacamín. Ahora, ¿eso qué influencia tiene en minería? Porque eso es lo que hay que analizar. En minería, ¿cómo le afecta a usted ese tema? Que pues, si usted ve el tema hídrico en la minería no metálica es crítico, realmente en los salares. En el Salar de Atacama han hecho un desequilibrio ambiental importante. ¿Por qué? Porque están acelerando el proceso de evaporación en las pozas de evaporación solar y esa agua después no la recuperan. Están apurando ese proceso. Claro, entonces están buscando una alternativa a las pozas de evaporación que esa agua no la pierda. Porque si se evapora, se pierde. En otras palabras, esa agua no hay manera de recuperar hasta que vuelva a precipitar. Pero esa precipitación puede ser kilómetros más allá. O años. Porque, por ejemplo, en el sur, uno de los lagos importantes se estaba secando. Correcto. Por el mismo proceso del punto hemos llegado así como allá. Ya a nivel de. Tenemos que entender que esto tiene el proceso complejo y dinámico. Evaporación, infiltración, escorrencia y precipitaciones, ¿cuánto hay? Y la hidrología es vital en el manejo sustentable de la minería. La próxima clase vamos a ver las propiedades del suelo, porosidad y permeabilidad, que son fundamentales para la infiltración. Muy bien, pues entonces eso lo vamos a ir viendo mañana. Ya por ahora, estamos dentro de